pues como nuestra hermana Gris está bien motivada, le voy a pedir que haga una oración por los papás que están aquí, por los que vienen en camino y aún por los que no pudieron venir. La oportunidad que tú nos das, Señor, de volvernos a reunir. En esta mañana, Señor, pongo a todos y a cada uno de nuestros varones y padres, Señor, para que seas tú en todo momento bendiciéndolos, Señor, que seas tú en todo momento avivándolos, poniendo esa dirección, Señor, en cada una de sus vidas, Padre, para que sean esas cabezas, Señor, esos pilares que sostengan cada uno de nuestros hogares, Señor. Bendícelos, abrígalos, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Y gracias a nuestro Dios que podemos estar aquí. Les voy a leer este pasaje de la Escritura. Dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a cantarle a nuestro Señor, a Él, porque podemos vivir confiados en Él. Y hoy hablaremos por medio de estos cantos acerca de la confianza que podemos tener en nuestro Señor. Cómo podemos poner nuestra mirada en Él y Él nos guarda, Él nos cuida y nos protege, y eso es algo maravilloso. Ven a caminar sobre las aguas. Ven a caminar sobre el mar. Confíame tu mano, no temas nada. Ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre las aguas. Ven a caminar sobre el mar. Confíame tu mano, no temas nada. Ven a caminar sobre el mar. Fija tus ojos en los míos. No mires a tu alrededor. Aunque las olas rujan a tu oído, sabes que siempre, siempre estoy. Sabes que siempre, siempre estoy contigo caminando. Contigo caminando. Confíame tu mano, no temas nada. Ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre el mar. Ven a caminar sobre el mar. Y si hay una cosa en su vida que usted está pensando, híjole, es que no, me cuesta mucho trabajo dejar esto en las manos de Dios, creo que yo debo tener el control, es momento de reconocer a nuestro Dios y decir: tómalo tú, Señor, lo pongo en tus manos. Así que piense si hay alguna cosa que está batallando para depositar su confianza en el Señor. Medítelo y dígale: Señor, ten tú el control de esto.
voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Tiempo. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy
hasta el final. Y en nuestro Dios es que reposa nuestra alma y podemos descansar en Él. Y es este canto, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está orando, que Él está haciendo y podemos confiar en ese Dios todopoderoso que hace y que obra. Y día tras día Él obra. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Dice Romanos 8:38, dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separará de su amor. Y Él es quien basta para nuestras vidas, Él es suficiente para nosotros. Y nos amó aun cuando estábamos en medio de nuestros delitos y pecados. Y gracias a Dios por su amor.
nuestros corazones. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos
hay descanso en Él. Qué maravilloso que podemos encontrar descanso en nuestro Señor. A través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de estar con Él cada día. Es un descanso maravilloso el que nuestro Señor Jesús da a nuestras almas y a nuestras vidas también. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me con tu presencia, rodéame en todo tiempo. Sé que me sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es.
tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Les pido, hermanos, que tomen sus lugares un momento, por favor, y que levanten sus manos y, bueno, una mano, si les hace falta un boletín, y les van a hacer llegar uno. Un boletín como estos. Nuestro hermano Limón nos va a hacer el favor de pasarles un boletín. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y hermano Arturo, el hermano Arturo tiene algo que comentarnos. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Esta mañana estoy contento, ¿verdad? Porque les había lanzado un reto de quién se quería unir al comité de misiones. Gracias a Dios por la vida de la hermana Hilda, que está dispuesta a servir al Señor. Mi hermana Marta no la veo, no ha llegado. Marta Ornelas también. Pásale, hermana, queremos orar por usted. Dice Colosenses 3, 22 al 24, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, qué pasaje tan tremendo, ¿no? Que nos dice que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia. Hermana, gracias a Dios porque tomó el reto. Queremos orar por usted, queremos presentarla formalmente como miembro del comité de misiones. Próximamente la hermana va a estar participando, les va a estar entregando noticias y coordinando cosas, también eventos, pero es necesario, queremos por ellos, hermano, por las dos, por la hermana Marta y por usted. Sabemos que al enemigo no le agrada esto que está pasando, sabemos que entre más nos comprometemos con el Señor, se vienen más las pruebas. Entonces, hermana, este pasaje le animo a que lo estudie, porque la recompensa espérela del Señor. Nosotros como cristianos, como hermanos, como amigos, compañeros, fallamos muchas veces sin quererlo, pero el Señor nunca le va a fallar. Amén. Quiero pedir a un voluntario que pase y ore por la hermana Eunice. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos muchas gracias por la vida de la hermana Hilda. Gracias porque tú has puesto en su corazón el servirte en este ministerio. Gracias porque sabemos que tú le vas a ayudar, le vas a capacitar a cumplir lo que se demande de ella. Te rogamos por su vida, Señor, por las pruebas que van a venir, no solo del enemigo, sino también de su propia carne, Señor. Sabemos que nosotros somos seres pues que fallamos, pero te pedimos para que tú le ayudes, le proveas, Señor, de todo lo que ella necesita para seguir adelante, que ella pueda mantener su vista en ti, Señor, que ella pueda servirte, Señor, a ti sin pensar en los demás, Señor, y que ella busque tu recompensa y no la de los hombres. Gracias por su vida, te rogamos para que estés con ella y con todo el grupo de misiones, Señor. Sígueles ayudando en este ministerio que es hermoso, Señor, y que tú estás agradado de ellos, Señor. Te pedimos por el hermano Arturo, Señor, que lo ayudes como líder, Señor, que también le sigas guiando para que puedan formar un buen equipo, Señor, junto con la hermana Marta. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén. Ay, perdón. Bueno, hermanos, qué bendición, ¿no? Hay que animarla, hay que tenerla presente en nuestras oraciones. También los animo porque están próximas las escuelitas bíblicas en Páramo. Vamos a participar allá. Les animo a que sus vacaciones sean unas vacaciones con propósito. La fecha es del 15 al 19 de julio. Falta aproximadamente un mes. Si usted tiene el deseo de participar, si nunca ha ido a Páramo o quiere apoyar la obra misionera allá, ahorita es el tiempo. Próximamente les vamos a estar dando información tenemos que ver muchas cosas, ¿verdad? El transporte, el hospedaje, la alimentación. Estuve hablando con el hermano Chilo, ya tienen el material, entonces ya se están organizando.
Entonces oren porque las escuelitas bíblicas siempre en Páramo siempre ha sido de bendición. Les he presentado algunas fotos, algunas presentaciones y vemos que la respuesta de ahí del pueblo ahí está. Entonces, del 15 al 19 de julio, escuelitas bíblicas en Páramo, y para que tenga unas vacaciones con propósito, ¿verdad? Si su presupuesto no le alcanzó para irse a Cancún o a París, lo invitamos al pueblo, a Páramo de Morelos. Gracias, hermano. Le voy a pedir a nuestro pastor que si por favor puede orar por las ofrendas. Pueden pasar a depositar sus ofrendas, hermanos. Y le voy a pedir a los pequeños niños que están atrás que pasen adelante. Vamos a orar por ustedes. Bueno, por Eunice, ¿nos puedes ayudar a orar por los niños, por favor? Sí. Y Eunice nos va a dar un anuncio también. Hermanos, ay. Bueno, muy bien, gracias. Igual me pongo puntita. No. Ya, sí. Hermanos, nada más para recordarles del reto de 30 días orando por nuestro pastor. Hoy estamos en el día número 16. Ya empezamos hace 16 días, poquito más, pero para recordarles de seguir orando, no desmayar. Sabemos que a veces como son varios días se nos olvida o la rutina del día a día se nos va pasando, pero no hay que dejarlo. Recuerden, es muy importante estar orando por nuestro pastor. Entonces la próxima semana ya empezamos el 17, 18, 19, 20, 21, 22, del 17 al 23, para que lo tengan ahí en sus oraciones. Y hoy, como es domingo y casi todos salimos muy apurados de nuestras casas y muchas veces no alcanzamos a tener un devocional, vamos a orar por el día 16 por nuestro pastor. Voy a leer lo que dice la hojita. El versículo es Colosenses 1:28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Está hablando de que enseñan de Jesús, ¿verdad? Entonces la petición es: ora que tu pastor sea valiente en el púlpito al proclamar a Cristo y que sea confiado en su uso de la palabra de Dios. Pide a Dios que lo ayude para predicar con visión, transparencia y humildad. Entonces vamos a pedirle al pastor que pase al frente, por favor, para orar por usted. Vamos a ponernos de pie
y le voy a pedir a Dani que si pasa a ayudarnos con la oración. Oremos, hermanos. Dios, te damos muchas gracias por la vida de nuestro pastor. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de tener tu palabra en nuestro idioma, Señor, y en muchas versiones distintas, Señor. Te pedimos que tú sigas obrando para que otras personas también puedan tener, Señor, tu palabra en su idioma. Y te agradecemos esta mañana porque tenemos el privilegio de escucharla, Señor, sin limitaciones, sin impedimentos por parte de nuestro pastor. Te pedimos que le des el denuedo, Señor, que él necesita para proclamar el Evangelio de Jesucristo, Señor, a esta congregación. Te pedimos que le des sabiduría, que le des discernimiento, Señor, para enseñarnos las cosas, Señor, que necesitamos aprender y que tú quieres enseñarnos, Señor. Que Él sea utilizado por ti de una manera poderosa, Señor, para que tu palabra llegue a nuestros corazones y tu Espíritu Santo comience a obrar y hacer mella, Señor, con el mensaje que hemos recibido para ser transformados, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Bendice la vida de nuestro hermano pastor y que él pueda siempre en sus tiempos de estudio, en sus tiempos contigo, Señor, ir escuchando lo que tú quieres hablarnos, Señor, y lo que tú quieres hacer con esta iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que nunca, nunca, nunca cese de hablarse del Evangelio de Jesucristo, Señor, en este púlpito, sino que siempre sea proclamado, Señor, con verdad, con fuerza, con denuedo. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse, hermanos. Nada más para ver si a alguien le hace falta el folletito. Si hay alguien que no había venido la vez que se le entregó, entonces ahorita le entregamos uno. Igual cualquier duda se puede acercar con la hermana Marisela o conmigo. Estamos a las órdenes. Gracias. Ok, hermanos, por eso hacemos los festejos un día antes del Día del Padre, ¿verdad? Yo creo que ahora hay muchos compromisos, se me hace que hay muchas carnes asadas y todo eso, ¿verdad? Y por eso algunos hermanos están ausentes. Casi quisiera decirles que se pusieran aquí en el centro todos, pero bueno, por cuestión del aire y todo eso nos acomodamos cada quien en algún lugar, ¿verdad? Pero estemos orando por los que no están entre nosotros, hermanos. Si a usted no le he mandado, ¿va? Cuando alguien falta, le trato de mandar un texto referente a la predicación, ¿verdad? Para estar al pendiente. Seguimos orando por ustedes o por cuando falta, ¿verdad? Y estamos al pendiente de ustedes, hermanos. Si hay algo en lo que podamos ayudar, pues estaremos a la orden, ¿verdad? Entonces, si le llega un mensaje, es con el propósito de animarle, ¿verdad? De decir, bueno, este pasaje puede reflexionar sobre él y estamos orando por ti y te extrañamos, ¿verdad? No queremos dejar de pasar desapercibido a nadie. Si me ha pasado alguien, discúlpeme, no lo hago, se me pasa a lo mejor, pero trato de hacerlo cada semana para seguir adelante, para animarnos, hermanos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén, hermanos. Dos cosas. La primera, hermanos, es que también vamos a tener escuelas bíblicas de vacaciones aquí en Antioquía. Y como es el enemigo a veces, ¿no? Porque decimos, les iba a decir, tenemos muchos niños y ahora vino nada más uno, pero sí tenemos muchos niños. Gracias a Dios nos ha bendecido y tenemos maestras para los niños. Yo le decía a los líderes que una de las limitantes que tenemos o que se tiene cuando se hace una actividad para niños es que no tenemos la forma de dar seguimiento. Y gracias a Dios aquí tenemos la forma de dar seguimiento. Entonces en agosto, hermanos, del 7 al 10 vamos a tener nuestras escuelas bíblicas de vacaciones. Va a empezar el miércoles, va a terminar en sábado. Realmente terminaría en domingo, ¿verdad? Porque el domingo queremos hacer la clausura, los cantos y todo ello. Entonces, si usted quiere involucrarse, acérquese con Abdiel. Vamos a ver el material, vamos a adornar aquí, vamos a adornar ahí arriba los salones. Todo ello con el propósito precisamente de tener unas escuelas bíblicas donde seamos de bendición a los niños, donde sigamos poniendo la atención a los niños. Pensé en esta semana, hermanos, porque es una semana antes prácticamente de entrar a clases y ya casi todas las escuelas de verano terminaron, ¿verdad?
y de repente no saben qué hacer con los niños, ya van a entrar a clases, ya los niños ya están pues jugando mucho, ya están muy inquietos, y bueno, creo que podemos tener un buen tiempo con los niños. Entonces, para que lo vean, ahí viene en el boletín ya, ¿verdad? Pero quise hacer el anuncio del 7 al 10, prácticamente 11, será escuela bíblica de vacaciones. Según el don que haya recibido, dice la palabra de Dios, ministrelo a otros, conforme a la multiforme gracia de Dios, algo así dice. Entonces, ¿qué don tiene? Si no sabe qué don tiene, pues es un buen momento, a lo mejor enseña, a lo mejor tiene algún don que puede ser de bendición a los niños. Amén, hermanos. Bueno, no hay muchos amenes ahora. Vamos a repetir nuestra declaración de fe, hermanos, que tiene que ver con lo que creemos. Y dice de esta manera: creo que la Biblia es la única y verdadera palabra de Dios. Creo que en ella y solo en ella encuentro la guía para poder vivir a plenitud en esta vida y la esperanza de vivir eternamente en el cielo. Es la verdad que me atrevo a confesar, la esperanza por la que quiero vivir y la enseñanza que me comprometo a compartir. Estoy aquí para leerla, oírla, memorizarla y vivirla. Nada ni nadie evitará que sea el fundamento diario de mi vida. Amén, hermanos, amén. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfonos inteligentes, hermanos? Levante su mano, por favor. Teléfonos inteligentes, smartphone, o esos que tienen Facebook, que tienen... Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen un devocional a través de ¿cómo se llama? De su teléfono? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. Ok. Si usted no tiene un devocional, hermanos, hay muchas formas de tener devocionales a través de buenos estudios que vienen en el internet. Si usted quisiera adquirir uno que no ha podido tener uno, hay muchos gratuitos, le podemos decir, ¿verdad? Aquí nuestro hermano Oscar le puede ayudar, o un servidor o alguien más le puede ayudar para que tenga un devocional y pueda ser de bendición a su vida, porque queremos que usted se empape de la palabra de Dios. Y decimos que nuestra declaración de fe es que todos los días, ¿verdad?, podemos leerla, escudriñarla, compartirla, memorizarla, pero si en toda la semana pues no tenemos una lectura bíblica o algo que nos ayude, pues va a ser difícil poder cumplir con ello, ¿verdad? Y no vamos a crecer. La idea es que crezcamos, hermanos. Tenemos un plan que estamos capacitándonos, ¿verdad?, de discipulado, en el cual vamos a crecer, o queremos que todos crezcamos. Y una de las cosas con las cuales podemos entender o saber que tenemos que crecer es a través de leer la palabra de Dios, a través de escudriñar la palabra de Dios, o sea, de leerla, de ver qué quiso decir el escritor, a quién estaba escrito, cuál es la aplicación para mi vida, y así sucesivamente. Pues es a través de leer la Biblia. Si lo hacemos solamente cada domingo, pues es complicado que crezcamos, y el enemigo nos agarra desprevenidos, ¿verdad? O descubiertos con el escudo abajo, y nos golpea muy fuerte, hermanos. Entonces les animo a que de alguna manera tengamos la palabra de Dios. Yo le digo de smartphone porque ya no olvidamos el teléfono, ¿verdad? Rara vez olvidamos el teléfono. A lo mejor es una herramienta de trabajo, y en otras ocasiones pues por estar al pendiente de algunas noticias y demás. Entonces aprovechemos, si eso es una herramienta, aprovechémosla precisamente para el crecimiento, ¿verdad? Para el crecimiento. Leíamos Mateo capítulo 24, hermano. No voy a predicar de eso, pero Mateo capítulo 24 habla de la venida del Hijo del Hombre, o señales antes del fin. Y dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus, ¿verdad?, de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, y nos da algunas indicaciones importantes. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Sí? Nos está dando una referencia.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De cuál generación está hablando? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y da otro ejemplo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál era la situación de los tiempos de Noé? ¿Cuál era la situación de los tiempos de Noé? Cuando predicaba, nadie buscaba a Dios. Solamente unos pocos buscaban a Dios. La situación afuera en la sociedad era terrible. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Dios se arrepintió de haber creado a la tierra, de la maldad que existía en la tierra. Hoy en día, hermanos, la maldad no está para menos. Hoy en día hay tantas cosas que nos estremecen. Hay tanta maldad en el mundo, ¿verdad? Gente que mata a familiares, gente que mata a vecinos, jovencitos de no más de 20 años siendo sicarios, niños drogándose, y a lo mejor eso ha habido siempre, pero no lo sabíamos. Y hoy en día nos enteramos de esa situación, y al enterarnos de esa situación, creo que la iglesia tiene que tomar un rumbo correcto, ¿verdad? Con respecto a las cosas que están pasando, y no dejar pasar desapercibido eso, ni ser indiferente, porque a veces somos indiferentes a las necesidades de la sociedad. Entonces necesitamos voltear a ver la palabra de Dios y pensando en el discipulado y los discípulos del Señor, ¿qué debemos de hacer como discípulos del Señor? Vaya entonces a Tito. Quiero compartir algunas cosas de Tito, que está escrito pues para Tito, en el capítulo 2, yo le pongo 5 instrumentos de alabanza. Y bueno, pensando en esto, hermanos, una orquesta que se ve, déjeme le platico algo que sucedió hace ya tiempo, hace algunos años, de un joven que canta, un tenor que canta, que es ciego. A lo mejor usted lo conoce, se llama Carlos, no recuerdo su apellido, Vázquez, bueno, no recuerdo su apellido. Y en una ocasión que lo visité, porque él es amigo de una amiga de mi hermano, de una amiga de Sabdi que estuvieron en la primaria. Y una vez que lo visité y estábamos platicando, es una bendición conocerlo porque él es ciego, hermano, pero a pesar de su incapacidad, ¿verdad? O discapacidad, ya no sé, sabe cómo decir para no herir a nadie, ¿verdad? Tiene un sentido del humor tremendo, tremendo. Y llegué ahí con él, tocaba el piano y de repente tocaba en ópera, ¿cómo se llama? Pan a 5 pesos, pan ranchero 5 pesos en ópera. Y luego cosas así, jugaba mucho con el piano y todo. Entonces, algo que dentro de la plática, él estaba organizando un concierto que ya lo dio, estaba organizando un concierto y él decía que él quería organizar un concierto, pero con un director en especial, Y al hablar de ese director, es un director que lo conozco, ¿verdad? Algunos de ustedes lo conocen, Gabo lo conoce, ¿verdad? Oliverio Payán. Él decía, yo quiero que él dirija ese concierto. Y luego le dije, ¿pero por qué? Lo conozco. ¿Lo conoces? ¿Cómo? Y se sorprendió así que yo lo conociera como si fuera el gran artista, ¿no? Y él decía, no, dice, es que él dirige la orquesta de una forma espectacular. Y luego le digo, ¿y cómo sabes? Y luego me dice, es que eso se ve. Yo dije, pues, ¿cómo puede verlo, verdad? Y él, claro, lo decía en ironía, no, es que yo lo puedo ver, cómo él lo dirige en cuestión de cómo dirigía a la orquesta. Yo no conozco mucho de eso, los músicos sí saben. Me encanta ver la música clásica, escuchar música clásica, estar en conciertos me encanta también. Aprendí a tomar amor por ello. Pero él decía, él lo dirige de una forma espectacular que yo quiero que él dirija mi concierto. Después fuimos al concierto de él y claro, lo llevó a cabo y Oliverio dirigió esa vez la orquesta, no sé cómo se diga, la orquesta, si se dice así. Pero fue una bendición, hermano. Yo pensando en esto decía, una orquesta que se ve, o ¿cómo puede ser esto, verdad? Estando ciego. Bueno, él lo pudo escuchar y pudo darse cuenta cómo él podía dirigir y podía llevar a aquel pequeño grupo
a escucharse con armonía, a sentirse, a verse de alguna manera, ¿verdad? Con ojos, ¿cómo se llama? De músico, por decirlo de alguna manera, a ver cómo él podía dirigir a unas personas y llevarlas a un ritmo correcto, a un ritmo agradable, a un ritmo, por decir, como decía él, espectacular, en la forma en que él los dirigía. Creo yo, hermanos, que hablando de algunos instrumentos para alabanza que podemos tener nosotros, es esta serie de recomendaciones que le da Pablo a Tito con respecto a Tito, capítulo 2, hermanos. Perdón, y se lo leo rápidamente, porque creo que como discípulos y como iglesia tenemos que atender esto. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en amor, en paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino manteniéndose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 5 instrumentos de alabanza, yo pudiera decirlo, o que le pongo ese título para explicar lo que le quiero decir. Habla de por lo menos 5 tipos de personas o 5 áreas de personas. Después de hablar de la iglesia, después de darle recomendación de la iglesia, después de hablar algunas situaciones culturales que se vivían en la iglesia, el apóstol Pablo le habla a Tito y habla de la familia. Habla de la familia en 5 instrumentos de alabanza, y usted podrá estar pensando, o pudiéramos ver el violín o algún instrumento de ¿cómo se llama? De percusión, pero no está hablando de eso, sino de ustedes y de mí, hermanos, de ustedes y de mí. Déjenme le digo algo interesante. Dentro de los judíos, ¿verdad? Una persona o un varón es nombrado como adulto, ¿verdad? A los 13 años. Es una persona que ya sabe las reglas, ya sabe la doctrina, ya sabe lo elemental, ¿verdad? Para comportarse como es digno. Se presenta en la sinagoga y dicen, él ya sabe todo lo que tiene que hacer. De ahora en adelante él es responsable de su vida. Pero una persona no era escuchada. Bueno, a esa edad se tomaban, ¿verdad? Si había algún maestro que quisiera tomarlo, lo tomaba, y era educado hasta los 19 años por ahí, si mal no recuerdo. Pero si no eran muy aletrados, pues los dejaban por ahí. Y el maestro escogía a personas brillantes, que sabía que podía sacar potencial, que podían ser sus seguidores, y los instruía hasta, bueno, muchos seguían adelante, pero muchos hasta tener 30 años, porque a los 30 años una persona, un varón, podía ser escuchado en la sinagoga, en lugares importantes, a partir de los 30 años. Si usted se pregunta por qué el Señor Jesús empezó su ministerio a los 30 años, es por eso. Estaba siendo educado. Y déjeme le digo que el Señor escogió a algunos, ¿verdad? Porque esa era la dinámica que se da en los judíos, pero no fueron los más aletrados. Porque aquellos que no eran aletrados, después de que los agarraba el primer maestro y le decía, bueno, gracias a ustedes, no, voy a escoger a los más sabios, se ponían a trabajar. Y si usted recuerda,
Andrés y Simón eran pescadores, trabajaban con su papá. Y Jacobo y Santiago y Juan, perdón, también trabajaban con su papá. Quiere decir que cuando tuvieron la instrucción, vieron que no eran muy brillantes. Y les dijeron, bueno, pues vaya con su papá y con su mamá a trabajar, ándele. Y los devolvieron. Y ahí donde vemos la gracia de Dios de haber escogido a aquellos hombres, el Señor dijo, estos son importantes. Y por eso mucha gente que los veía los rechazaba, dice, ¿cómo puedes andar con ellos? No saben ni comer, andan imprudentes, andan trabajando en días de reposo, y hubo tanto conflicto. Pero el Señor los vio y dijo, estos son los que voy a tomar para llevar a cabo la obra que necesito hacer en el mundo. Hoy en día, hermanos, usted y yo que estamos aquí, Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido y ha dicho, estos son los que yo voy a tomar para impactar al mundo. Ahorita veíamos en la escuela dominical, ¿verdad? Que el pasaje conocido de Hechos, capítulo 17, versículo 6, que dijeron, esos que trastornan al mundo han venido para acá. Entonces, pensando en esto, hermanos, déjenme le digo que aquí hay 5 instrumentos donde podemos darle alabanza, gloria y honra a nuestro Dios. Número 1, los ancianos maduros. Yo le pongo de esta manera, los ancianos maduros. Dice aquí la palabra de Dios desde el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y de acuerdo a la sana doctrina, dice Pablo, que los ancianos sean sobrios. Y aquí ancianos no está hablando de presbíteros, como es una palabra que se da a aquellos que tienen autoridad, que se le da a los supervisores o a los obispos o a los pastores, sino está hablando de edad avanzada o de edad madura. Y dice, esos ancianos maduros, que creo que algunos de los que estamos aquí ya tenemos más de 30 años, ¿verdad? Ancianos, hablando de eso, ¿verdad? Tenemos que ser maduros. Y dice aquí algunas características que yo lo pongo aquí, pero quiero recordarlas, recalcarlas, hablar de ello. Dice, así que los ancianos sean sobrios. ¿Cuál era la característica de los cretenses? Si usted se va a versículos atrás, dice glotones, borrachos. Entonces les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes vayan en la corriente contraria, que sean sanos en su doctrina, y para ser sanos en su doctrina no tienen que ser como el pueblo describe o como la gente describe a este pueblo, que son borrachos y glotones. Entonces usted tiene que ser sobrio, no tiene que andar borracho. Y esto lo podemos aplicar no solamente al tomar vino, ¿verdad? Y andar en borracheras, sino a ser sobrio, andar en sobriedad, de que cuando se toquen asuntos de la iglesia puedan tener opiniones de una forma sobria, ¿verdad? De una forma prudente, lo que lo dice más adelante, ¿verdad? Serios, dice, y prudentes, sabiendo cómo aplicar la palabra de Dios, el momento que se tiene que aplicar la palabra de Dios, y serios en el cual se pueda tener confianza de llegar a los padres, ¿verdad? O a los hermanos de edad avanzada y poder confiar una necesidad que tenemos, ya sea espiritual, ya sea familiar, ya sea de algún problema que vivimos. Hoy en día se necesitan padres. Déjenme le digo que la iglesia debe de demostrar y debe de ser, los varones debemos de ser esos padres para aquellos que necesitan padres o que no han tenido una figura paternal, ¿verdad? Nosotros debemos de ser esos padres. Entonces debemos de ser sobrios, debemos de ser prudentes y debemos de ser serios. ¿En cuestión de qué? De los asuntos. No quiere decir que usted tenga una cara de enojón, ¿verdad? Hablando de los varones, una cara de amargado, ¿verdad? Una cara de, no, es que yo soy bien duro. No, pues usted no es duro, ¿verdad? A lo mejor eso es otra cosa. Pero si usted es sobrio, es prudente y es serio en las cosas espirituales, habrá confianza para llegar a nosotros y que nos confíe en ciertas situaciones de la vida en la cual tendremos que orar, que no tendremos que condenar, sino ayudar a las personas a seguir adelante en la vida cristiana. Eso le toca a los varones, eso nos toca a los de edad avanzada, ser sobrios, serios y prudentes. Y dice sanos en la fe, o sea, aplicando la palabra de Dios como es correcto, viviendo de una forma que es correcto y aconsejando la palabra de Dios de una forma que sea correcta. Pero dice sanos, y yo le pongo sanos no solamente en fe, sanos en amor y sanos en paciencia. Esto algunos dicen que es
al hablar de sanos en la fe, en nuestra relación con Dios debe de ser sana, en amores, en relación con los demás, y pacientes, una paz que venga de nuestro interior. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, hay pasos que tenemos que dar como discípulos del Señor, ¿verdad? Que tenemos que cambiar, que tenemos que ajustar. Pablo no está condenando a los ancianos de ese lugar, ni siquiera es el propósito de esta predicación, ¿verdad? Sino decir, hermanos, tenemos que poner manos a la obra, dejar que el Señor nos use, dejar crecer al Señor en nosotros para hacer lo que a Dios le agrada. Hoy en día, hermanos, usted lo sabe, la sociedad ha denigrado ¿cómo se dice? Le ha faltado el respeto a los de edad avanzada. Hay personas que ya son consideradas como que no sirven, hermanos. Pero en la iglesia todos somos importantes, hermanos. Y como varones tenemos que tomar ese lugar que nos corresponde, ¿verdad? Y cumplir con estas cualidades, que no importa si no canta, y fíjese bien lo que le voy a decir, no importa si no canta, alabará a Dios al comportarse de esta manera, al comportarnos de esta manera. Por eso seremos un instrumento en las manos de Dios de alabanza. La gente de afuera lo verá, la gente de afuera se acercará, pedirá un consejo. Y si somos sanos en la fe, el consejo primordial que les daremos es la palabra de Dios. Llevarlos a las personas, ¿verdad?, a su salvación, que es lo que nos dice más adelante. Y eso nos llevará a una estabilidad dentro de la iglesia, hermanos. Necesitamos que los varones tomemos esa responsabilidad, nos fortalezcamos en el Señor, seamos ejemplo aquí en la iglesia y tomemos esa responsabilidad como ancianos maduros. La madurez no se obtiene con los años, hermanos, déjeme le digo. No se obtiene con los años como mucha gente piensa, o no necesariamente se adquiere con los años. La madurez es un proceso que se tiene que dar, y hablando de los creyentes, es un proceso que se tiene que dar con respecto a entender el rol del varón dentro de la iglesia, ¿verdad? La responsabilidad que le da el Señor y responder a esa responsabilidad que nos da el Señor, ¿verdad?, para hacer lo que agrada a Dios. Ahí veremos la madurez, cuando apliquemos con sabiduría lo que Dios nos ha enseñado, y seremos ese instrumento de alabanza. Amén, hermanos. Varones, amén, varones. Gracias, gracias, amén. Pero no solamente los ancianos, hermanos, o los varones maduros, sino también las hermanas de edad avanzada. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que enseñen bien a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las ancianas deben de ser respetadas o respetuosas. Permítame tomar esta palabra. No hallaba la palabra para ponerle ahí, no que no haya, sino que hay muchas. Esa mujer virtuosa, ¿verdad? Reverentes en su porte, hermanos, hermanas, reverentes en su porte, en su forma de vestir, en su forma de andar, en su forma de comportarse, cuidando la relación con las personas que le rodean. Dice: no calumniadoras, no haciendo chismes, no haciendo cosas incorrectas, no esclavas al vino. Y le decía yo ahorita también, ¿verdad?, porque la gente de ese entonces era las personas que tenían esa tendencia a ser borrachas, ¿no? Y era la cultura. Entonces la cultura no nos debe de abrazar y arrojar y llevar a cosas incorrectas, sino detenernos. Ay, es que todos estaban haciendo eso. Pues no, usted tiene que ser una mujer que se detiene porque tiene a Dios en su vida, ¿verdad? Es una mujer que es atrayente y déjeme le digo bien de qué está hablando. Usted es atractiva, y no estoy diciendo que no sea bonita o no sea hermosa en cuestión de su físico, pero Cristo está en usted también, como está en el varón, ¿verdad? Y es atractiva tanto para las mujeres de su alrededor, ¿verdad? Usted tiene algo diferente, pero muchas veces también para los hombres. Entonces tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces tiene que ser reverente en su forma de estar. Dice: maestras del bien, y esto quiere decir en todo momento mostrando ese ¿cómo se dice?, ejemplo
de cómo debe comportarse una mujer que ama al Señor, teniendo cuidado de no ser como la gente ve a las demás mujeres y que estén prestas para enseñar a las mujeres más jóvenes. Déjenme le digo una cosa, hermanas mayores, hermanos mayores, usted recordará, todos los que somos papás, los hijos no vienen con un instrumento, un instructivo. Aprendimos, cometimos errores, muchos errores, ¿verdad? También muchas formas acertadas, ¿verdad? Pero no venían con un instructivo. A pocos de nosotros nos dijeron cómo hacerle cuando nos casáramos. No hubo consejo. Y hoy, a través de los años, a través de las situaciones que hemos vivido, estamos aquí. Estamos aquí. Tenemos la idea de cómo fue en el hogar, pero aunque era cristiano o no fuera cristiano, hay muchas cosas que están desvirtuadas de lo que realmente debe de ser. Tuvimos que hacer ajustes o tenemos que hacer ajustes, seguir haciendo ajustes en nuestra vida, en la familia. Y nosotros que hemos pasado por todo eso podemos aconsejarle a las mujeres más jóvenes. Bueno, en el caso de las mujeres, ¿verdad? A las mujeres más jóvenes. Y me llama la atención este pasaje, ¿verdad? Porque le dice que no solamente sujetarse a su marido, sino a amar a su marido y como a sus hijos, y amar a sus hijos. Los pone en el mismo recuadro. De la manera, las mujeres de más avanzada tienen que enseñar a las más jóvenes, ¿verdad? A decir, tienes que amar a tu marido como amas a tu hijo. Esa es la tarea, hermanas, que se les da a ustedes. Y ese será ese instrumento de alabanza. No importa que no toque un instrumento, le decía ahorita. No importa que no cante porque no se le da la cantada o le da pena o siente que no se entona. Pero su alabanza será cuando haga usted esto. Y no con respecto a lo que aprendió en la casa, que realmente no es bíblico, pero como funcionó en la casa lo hacemos. O porque es bíblico, lo vamos a forzar, sino enseñando para que la generación que sigue sea transformada y demos ejemplo como iglesia. Serán un instrumento de alabanza. Amén, hermanas. Y luego sigue las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes, dice aquí, valoradas, que sean valoradas. Señoritas, cuídense mucho. Mamás jóvenes, cuídense mucho. Hay muchos atractivos, hay muchos distractores y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ya nos ha pasado y nos sigue pasando, y es la historia que tristemente pasa a la iglesia. Y a lo mejor como discípulos de Cristo tendremos que tomar esa responsabilidad de crecer al cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros para ser como conviene a hijos de Dios. Entonces, mujeres jóvenes, yo le pongo ahí valoradas, que amen a sus maridos y a sus hijos. Las que están casadas, ¿verdad? Que sean prudentes en lo que hablan, en lo que dicen, castas, hablando de que esa pureza que tienen es solamente para su marido, cuidadosas de su casa. Hoy en día la liberación femenina que se ha dicho, o las distintas corrientes que se han vivido afuera, han cambiado realmente lo que la palabra de Dios nos ha enseñado de cómo debe de ser un hogar, hermanos. Y se ha infiltrado en la iglesia de tal manera que se ha distorsionado lo que debe de ser bíblico. Y si usted quiere decir, es que lo bíblico es desde el Antiguo Testamento, ok, eso sería bíblico, ¿verdad? Pero hablando cristiano, es de Cristo para acá, y déjeme hago esa diferencia, porque cambia el matrimonio. No cambia, sino que el Señor Jesús trae a memoria lo que se dijo en un principio, lo que el Señor dijo, porque se acuerda que le preguntaron por qué se da entonces carta de divorcio, y él dice, por la dureza de su corazón. Eso no era un plan de Dios, era un plan, es algo que nació en el hombre, y por la dureza de su corazón y por cuidar a la mujer, porque se maltrató mucho tiempo la mujer, se dio carta de divorcio. Pero en un principio no fue así. Y el Señor Jesús dignifica otra vez a la mujer, dignifica otra vez al matrimonio, ¿verdad? Lo pone en una posición
¿verdad? Porque ya somos, o las mujeres son coherederas, porque Cristo restituyó eso, ya no están abajo de los hombres, son coherederas junto con los creyentes, los varones. Entonces, como coherederas tienen que comportarse cuidadosamente y buscar hacer lo que dice la palabra de Dios. También los varones, también los varones. Dice, no solamente cuidadosas de su casa, ¿verdad? Dice, buenas, o sea, que hay esa bondad en ustedes, bondadosas. ¿Sabía usted que, bueno, a lo mejor lo ha visto, ¿verdad? Pero Sara, ¿cómo se llamaba? La que la hacía siempre de viejita en las películas mexicanas. Sara García, gracias. Todos la conocen, ¿verdad? ¿Sabía usted que desde muy joven se quitó los dientes y todo eso para dar ese aspecto de una mujer ya grande de edad? Tuvo, creo que un niño, pero murió por ahí a los 7, 8 años de alguna enfermedad que se daba en aquellos entonces, que no había vacunas ni nada de eso. Murió y ella empieza a hacer ese papel de viejita, de persona anciana, discúlpeme la palabra, ¿verdad? Y ella le encantó y eso lo hizo hasta la muerte. El ejemplo que tenemos, así como familias mexicanas dando un buen ejemplo, ¿verdad? Es de esa mamá, ¿verdad? O esa abuelita que abrazaba, que apapachaba, que estaba al pendiente de los hijos, que exhortaba también, a veces con autoridad, ¿verdad? Pero que se respetaba. Y si el matriarcado era fuerte en México, sigue siendo fuerte, imagínense en aquel entonces, ¿verdad? Pero era un ejemplo, tanto que se quedó plasmado ahí en un chocolate, ¿no? En un chocolate. Esa bondad que se veía en esa mamá o en esa abuela digo yo, debe ser superior. Y bueno, habla de bondad, ¿verdad? Debe ser superior en aquella creyente que puede ver con los ojos de Dios la necesidad de la persona que le rodea. No solamente, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque no que sean bondadosas se pueda confundir con otra cosa incorrecta. No porque sean amables se vaya a confundir con otra cosa. Hoy en día todo es desechable, ¿no? Todo es rápido. Pagamos por comida rápida lo que sea con tal de comer rápido. Y de esa manera nos han vendido la idea de que todo tiene que ser de esa manera. Entonces los matrimonios jóvenes, si no funciona rápido, cambia de otro, cambia por otro y cambia por otro. El Señor no dice eso. El Señor Jesús trae el matrimonio a dignificarlo y dice, ¿saben qué? Así tienen que vivir, tienen que ser un ejemplo, y la que se divorcie, quédese así. Así dice la palabra de Dios. No me haga caso a mí, hágale caso a la palabra de Dios. Y si se enoja, pues que se enoje con el Señor. Y la palabra que dice aquí al final, sujetas a su marido, es una traducción más correcta, es sumisión. Y sumisión, recuerde que lo hemos dicho muchas veces, es someterse bajo otra autoridad igual a la suya, pero por voluntad se sujeta a la otra persona. ¿Sí? Es sumisión. Y hermanos, eso es necesario hoy en día. Hoy en día que el mundo se está desbaratando, que hoy en día lo sabemos, cosas terribles están pasando allá afuera, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Y que no humillen a la mujer porque es una mujer hacendosa o que está en casa, que no humillen al varón que supuestamente es un mandilón. Porque si nos damos cuenta, hermanos, si nos damos cuenta, estaremos honrando a nuestros padres también cuando lo hagamos de esta manera. Si hablamos de que hoy, el día de hoy, el mundo festeja el Día del Padre, podremos honrar a nuestro Padre al ser ancianos, maduros, a ser mujeres respetadas, a ser mujeres jóvenes valoradas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también jóvenes ejemplares. Jóvenes ejemplares. Si quisiéramos hablar el tema el día de hoy del Día del Padre, pues bueno, honre a su Padre siendo de una forma bíblicamente correcta. Amén, hermanos. Por último, a los jóvenes varones ejemplares. Dice, no es último porque siguen los siervos, pero varones ejemplares, los jóvenes. Dice versículo 6,
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y como Tito también era joven, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esto quiere decir jóvenes ejemplares prudentes también, en respetar a los mayores, en tener cuidado cómo se le habla entre mismos jóvenes. Por ahí dijeron, ¿verdad?, una frase muy conocida, que lo más difícil de conseguir son los amigos, pero es lo más fácil de perder. Porque la amistad tiene que ver con relación, pasar tiempo juntos, convivir, se lleva una relación, pero muchas veces no se ponen límites y se sobrepasan esos límites y se ofenden y se pierde la amistad. Algo que se tardó mucho para obtener, se trabajó mucho para obtener y en un instante se pierde la amistad. Entonces, como jóvenes debemos ser prudentes, o jóvenes deben de ser prudentes en su forma de tratarse, cuidar a no lastimarse. Si se están llevando, sean prudentes también en eso. La forma de animarse y de exhortarse también tiene que ser con prudencia. Tienen que ser ejemplo de buenas obras, prestos para hacer las buenas obras. Permítanme disculparnos como mayores, ¿verdad? Porque siempre que decimos, vamos a poner las mesas, a ver, jóvenes, y les decimos, ¿verdad? Y alguien dijo por ahí, ¿por qué nomás los jóvenes? Porque creemos en este ejemplo de buenas obras, hermanos. También los varones les ayudamos, pero es la exhortación que hace Pablo. Ejemplo de buenas obras, de poder llegar, de qué te ayudo, qué te puedo ayudar. Jóvenes ejemplares también en la enseñanza, mostrando integridad. O sea, ser íntegros en ello y seriedad también con respecto a la palabra de Dios, hermano, porque a la sana doctrina, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Jóvenes, la palabra de Dios les exhorta a ser ejemplos en buenas obras, a ser ejemplos en integridad en la enseñanza, en la seriedad de la enseñanza también, de lo que han creído, si es que lo han creído, ¿verdad? Aferrados a eso, firmes en su fe, ¿verdad? Y una palabra sana e irreprochable. Las palabras, hermanos, han estado cambiando. Hace tiempo yo estudiaba en el instituto, todavía en 2005, 2006, 2005, 6 o 7, y conocí a un joven que de donde él venía, la palabra coloquial aquí en el mundo, ¿verdad?, para hablarse unos a otros en los hombres y ya en las mujeres, ¿verdad?, era permitida allá como creyente. Yo me escandalicé, hermanos. Yo me escandalicé porque yo vengo de un trasfondo donde no conocía al Señor, ¿verdad? Donde anduve en el mundo, en la secundaria, en el bachilleres, anduve en el mundo y yo salí de eso. Dios me sacó de eso, pues. Y esa palabra coloquial que ya está en la tele la pueden decir, ¿verdad? Que ya está, dijeron que la Real Academia de la Lengua Española la pusieron. Los creyentes hablando de esa manera, hermanos. Jóvenes son arrastrados a vivir en un estilo de vida, en un ambiente en el cual las palabras que no son correctas, que no agradan a Dios, son permeadas. Y sin darse cuenta, a veces se involucran en eso. Dijo un hermano que se le salió una mala palabra, le dijo a mi suegro, ay, perdón, se me salió. Y le dijo a mi suegro, si se le salió es porque la traía adentro. Nos reta entonces la palabra de Dios, hermanos, a no vivir de acuerdo a lo que estamos haciendo, sino a hacer un alto en nuestra vida, ¿verdad? Y reflexionar a través de la palabra de Dios y darnos cuenta que tenemos que hacer cambios, que para agradar al Señor en cuestión del crecimiento que debemos de tener como un discípulo de Cristo tenemos que hacer cambios, que la forma en que hemos hecho las cosas no han sido las más correctas, que a lo mejor la pasividad nos ha agarrado para no seguir creciendo en el Señor. Nos hemos quedado en la forma en la que estábamos y no hemos crecido más, no nos hemos comprometido con el Señor para honrarle a través de ese crecimiento que debemos de tener en Cristo, hermanos. Joven, recuerda esto,
una palabra irreprochable, o sea, que no se te reproche por lo que digas. Y que la gente pueda ver a Cristo en tu vida. Y ahorita más adelante vamos a ver por qué dice todo esto. Y los siervos, y en aquel momento Pablo no dice, ya no seas esclavo, ¿verdad? Rebélate. No. Era bien visto en aquel entonces los esclavos, los amos. En otra parte habla de los amos, ¿verdad? Cómo deben de ser. Me parece que es Efesios, le habla a los amos, pero en este momento habla a los trabajadores. Y déjenme le digo que como trabajadores debemos ser responsables y debemos de ser personas que glorifiquen a Dios en lo que hacemos. Dice versículo 9 y versículo 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Dos cosas buenas: que se sujeten a sus amos y que agraden en todo. Dos cosas negativas que no deben de hacer: que no sean respondones y no defraudando. El pasaje nos muestra, hermanos, que esto era también importante. Esto era también importante para agradar a Dios. Esto sigue siendo importante. Hermanos, déjenme le digo, dentro de los creyentes no debe existir, fíjese bien, dentro de los creyentes no debe existir la tranza. Dentro de los creyentes no debe existir el moche. Permítame decirlo de esta manera. Dentro de los creyentes no debe existir la mordida. ¿Y sabe a qué me refiero, verdad? A decir, es que el tránsito, si me multa me va a cobrar 1,500, entonces le doy 200. Un señor decía, mire, pues que tengo que ir a pagar allá, mejor le pago a usted. ¿Cuánto es? No existe ofrenda de amor, hermanos, para ese tipo de cosas. Qué difícil, ¿no? Qué difícil en el ambiente que vivimos. Qué difícil cuando vemos la injusticia dentro de todo lo que vivimos. Pero tenemos que ser así. Qué difícil cuando hay amos que son terribles, hermanos. De hecho, hermanos, no sé por qué, tristemente, ¿verdad? Pero los amos, muchos, la gran mayoría que yo me he topado de amos cristianos, son bien abusones con sus trabajadores. La gran mayoría. Pero aún así, hermanos, debemos esperar en el Señor. Debemos agradar a nuestro Dios en todo lo que hacemos, no defraudando. A veces decimos, es que me merezco esto. Como Él no me lo reconoce, yo me merezco esto. Pero si Dios no se lo ha dado es porque Dios tiene el control y Dios le está diciendo que todavía no es el momento. Que tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida. Tenemos que ser ese ejemplo. Dice el versículo 10, hermanos, y esto es parte de lo que nos debe impulsar o motivar, ¿verdad? Para hacer lo que conviene, como Dios nos está mandando decir aquí en su palabra. Dice versículo 10, fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador. Dicen los que saben con respecto a este pasaje que está diciendo, es como cuando pones en un exhibidor las joyas para que se luzcan, o cuando tú puedes traer joyas para lucirlas. De esa manera está diciendo, para que adornen a su Salvador en todo lo que hacen, en la doctrina que ustedes practican. Seremos como esas joyas, ¿verdad? O llamaremos la atención como si fuéramos personas enjolladas, como los de tez morena, ¿verdad? Que les encanta más que todo eso, ¿verdad? De esa manera vamos a lucir a Dios o a la doctrina de nuestro Señor cuando hagamos todo esto. Porque la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto quiere decir entonces que la salvación se ha manifestado a todos, pero algunos de nosotros la hemos tomado. Nosotros somos salvos por esa salvación o esa gracia que se ha manifestado. Entonces nosotros somos rescatados, ¿verdad?, de la esclavitud que teníamos en Satanás, y nosotros podemos vivir de esta manera. Porque el Señor nos ha rescatado, no estamos esclavizados a los deseos mundanos ni a la impiedad. Y la impiedad aquí habla precisamente de no amar a Dios, que es lo contrario a la piedad. Entonces nosotros que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, ¿verdad?, de esa situación en la que vivíamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza,
Como decía la semana pasada, somos rescatados, entonces renunciamos a todo eso, a la impiedad, a los malos deseos, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y piadosamente habla de temerosos de Dios, justos en todo lo que hacemos y dando ejemplo de el Dios en el que hemos creído. ¿Por qué? Porque aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, o sea, nos compró para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El reto que nos hace el apóstol Pablo y trae a la memoria es nuestra salvación. Y nos dice, ¿saben? Dios los rescató de esa vana manera de vivir. Dios los rescató cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Dios los rescató de esa situación. Mostró la gracia. Ustedes fueron salvos, ¿verdad? Y todo eso lo hizo Dios comprándonos con precio, precisamente para hacer para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. Esto quiere decir, hermanos, esto nos reta a nosotros a ser celosos a buenas obras, celosos a glorificar a Dios en lo que hacemos y en todo lo que hacemos, hermanos. En poner el café, en pasar los folletos, en sentarnos, en orar, en participar, en cantar, en orar, ¿verdad? En escuchar también, hermanos, porque no es fácil tampoco, cuando paso mucho tiempo. Celosos de buenas obras. Y cuando salgamos, hermanos, porque el campo misionero es saliendo de aquí. Allá afuera está el campo misionero, allá afuera es donde vamos a mostrar todo eso. Aquí lo mostramos y a veces se nos olvida, pero aquí debemos de mostrarlo. Pero saliendo de aquí, allá afuera, a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente del mundo, en el súper, en la gasolinera, en donde esté, sea celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Es tiempo de que la iglesia o los discípulos de Jesucristo, si es usted un discípulo de Jesucristo, muestre el Dios en el que ha creído. Y me toca el versículo 15, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque dice, esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Y sabe, hermanos, nadie le menosprecia, porque cuando hace eso está haciendo lo que Dios le está pidiendo. Y ahorita en la escuela dominical decíamos que Dios nos invita, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando vamos, el poder de Él nos acompaña. Entonces nos invita a un trabajo de Él. Vénganse, vamos a hacer este trabajo, vamos a ser discípulos. Y hacer discípulos, hermanos, tiene que ver con tiempo, con dedicación, con esmero, con compromiso. No es solamente de una sola vez, no es solamente domingo a domingo, es a cada momento, en todos los lugares donde estemos, creciendo en la casa, compartiendo el evangelio, usando las herramientas que tenemos. Esta semana empezaba un devocional. No soy muy creativo, hermano, no tengo esa área muy desarrollada, soy poco creativo. Y estaba en uno de los devocionales, hablaba precisamente de las redes sociales. Hay algunas cosas muy padres con respecto a eso, ¿verdad? Ejemplos donde dice, dejando las redes, siguieron a Jesús y están aventando las redes sociales. Hay así muchos diferentes, ¿no? Pero me llamó la atención de esta hermana que está compartiendo este devocional, que dice, dime cuál es tu perfil de Facebook y te diré quién eres. Y la hermana nos reta a decir, úsalo, es publicidad gratis, tienes amigos, tienes familiares, úsalo para la gloria de Dios, sé instrumento de Dios, tu Facebook para glorificar a Dios. Hemos satanizado todo, hermanos, pero no tiene que ver con satanizar las cosas, y a lo mejor hasta yo lo he hecho en algún momento, ¿verdad? No es cuestión de satanizar, es cuestión de usarlo. Alguien dijo que la televisión era del diablo, antes no se veía la tele. El cine estaba prohibido para los cristianos, hasta cuando yo fui joven, o sea, joven que antes de que me casara, en Cuauhtémoc no podías ir al cine, era pecado ir al cine. Tocar instrumentos de estos era pecado en las iglesias. No es pecado.
El cañón también decían que era pecado, la tecnología decían que era pecado. No, es cómo uses las cosas, para el fin que lo uses. Y si puedes usarlo para glorificar a Dios, para compartir el mensaje a alguien más, para compartir un texto, ¿verdad? Úsalo y glorifica a Dios con todo lo que te ha dado. Amén, hermanos. Palabra para todos, hermanos, palabra para todos. Y si tenemos que darle la gloria a Dios, bueno, a nuestro Padre, ¿verdad? Se la daremos de esta manera. Amén, hermanos. Oremos. Dios, te damos gracias por tu amor inagotable. Te damos gracias por este plan tan maravilloso que no se nos hubiera ocurrido a nadie de ser iglesia, Señor. De tomarnos a personas que a lo mejor hemos sido rechazadas en algún momento, pero para ti somos útiles en tus manos. Que muchos no somos muy aletrados, muy preparados, pero también tienes muchos muy preparados, como lo hemos visto en tu palabra. Gente adinerada también tienes en tus caminos, gente que es reverente a ti, gente que te ama y que con pasión se entrega y que te adora con todo lo que tiene. Padre, como hijos tuyos y en esta iglesia y en el tema que vemos en tu palabra con respecto a la responsabilidad que tenemos los ancianos en edad avanzada, las ancianas también que pueden enseñar a las mujeres más jóvenes, las mamás jóvenes, las señoritas, los jóvenes también en ese ejemplo que deben de dar. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para que juntos glorifiquemos tu nombre, que seamos como este grupo de alabanza, que que alguien agarra la guitarra, alguien agarra el bajo, alguien agarra la batería, alguna maraca o algo por el estilo, y de esa manera glorifican tu nombre, que seamos ese instrumento en tus manos para glorificarte, Señor. Y en todo lo que hagamos, como decía nuestro hermano Arturo en tu palabra, que sea para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de ti recibiremos la recompensa, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene posibilidad de hablarle a algún hermano que no está entre nosotros, mandarle un mensaje, ¿verdad? Algunos están enfermos, sé que algunos están enfermos, usted no sabe, pues algunos están enfermos, oremos por ellos. Le compartíamos, tenemos el baúl de las peticiones. Entonces le dimos una tarjetita donde puede tener mi teléfono o el de la hermana Marisela. Entonces ahí puede mandar un WhatsApp o puede llamar y decir oren por esto, y ahí tendremos peticiones permanentes, ¿verdad? Puede usar también el buzón aquel blanco que hace muchos años la hermana lo hizo precisamente para meter peticiones. Sigue estando ahí, puede meter peticiones porque seguimos orando, ¿no? Queremos crecer en la oración, queremos sostener a la iglesia en oración. Entonces oremos unos por otros, animémonos unos a otros, preguntemos cómo estamos. Amén, hermanos. Sigamos siendo iglesia. Hermanos, les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a cantar a El Alto y Sublime. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor,
a el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Nuestro Dios es santo. Y les recuerdo, hermanos, los anuncios, ya nos vamos a despedir. Nada más quiero que los vean en la parte de abajo de su boletín. Estamos orando por los varones de nuestra iglesia. Nos hizo el favor nuestra hermana Marisela de pasarnos una lista de los varones. Entonces usted seleccione alguno de ellos y lo ora un día y luego el otro día selecciona otros, y así hasta que podamos orar por cada uno de nuestros varones. Que Dios les dé sabiduría, que les dé paciencia y que les enseñe cómo amar a sus esposas. Seguimos apoyando a nuestro hermano Omar en la obra que él está haciendo en sus estudios, y también oremos por la obra misionera que está en Agualinda, Puebla. Los martes, culto de oración a las 6:30, se está viendo el Sermón del Monte, entonces si pudiéramos estar los que estamos aquí, pues qué bueno sería. Domingo 23 de este mes hay un culto unido en Jezreel, va a ser a las 4 de la tarde, entonces anótelo si puede ir. Es de grande bendición cuando podemos convivir entre hermanos. El domingo 23 a las 4:30, anótelo. En la escuelita bíblica de vacaciones en Páramos va a ser del 15 al 19 de julio, como nos comentaba nuestro hermano Arturo, y aquí en nuestra iglesia del 7 al 10 de agosto. Entonces usted vaya viendo ahí qué niño, su vecinito, alguien que pueda traer, pues sería de grande bendición. A sus nietos, a sus hijos también, pues traigan los hermanos para que ellos puedan nutrirse de la palabra de Dios en estas vacaciones. Y les pido por favor que oremos para así terminar con este culto a nuestro Dios. Muchas gracias te damos, Señor, porque nos permitiste estar el día de hoy aquí. Muchas gracias por tu amor que nos muestras día con día. Gracias por tus bendiciones, por tus misericordias. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que se puedan encontrar en desánimo y tal vez por eso no pudieron venir el día de hoy, que tú los fortalezcas, que tú los levantes, Señor, que hables a sus corazones, hables a sus vidas y que ellos puedan salir, Señor, de ese estado en el que se encuentran. Señor, fortalécelos, abrázalos, muéstrales tu amor y ayúdanos a nosotros a también mostrarles el amor.
por aquellos que están enfermos, sánales, tú tienes el poder para hacerlo, Señor, y que aún en la enfermedad puedan adorarte y bendecir tu nombre, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Por mis hermanos que están de viaje también, bendícelos donde ellos se encuentren y que ellos sean luz en cualquier lugar. Muchas gracias te doy por los que pudimos venir el día de hoy. Síguenos fortaleciendo, síguenos enseñando para ser como tú quieres que seamos, Señor, prudentes, sobrios, Señor, llenos de ti, que mostremos buenas obras, que cuidemos nuestro hablar, nuestra manera en la que nos conducimos, Señor. Ayúdanos a poner tu nombre en alto. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús, amén. Y así quedamos despedidos. No se vaya sin saludar a un hermano y acuérdese de mandarle un mensajito a quien no vino. Dios les bendiga.